Muy buenos días, ¿cómo están chicos? Vamos a tener hoy día una clase muy especial, hablando sobre un personaje prácticamente que va a marcar el inicio de esta liberación del país. Si bien San Martín proclama independencia, recordamos y conmemoramos al gran libertador, a nivel de las batallas, quien logra la derrota absoluta, tal vez no presencialmente porque no estuvo ahí, pero sí dirigiendo, fue el señor Simón Bolívar. Conozcamos un poco sobre este personaje el día de hoy. Sobre su niñez y adolescencia hay que entender que Bolívar nace en Caracas el 24 de julio del año 1783 con una familia de dinero. Era un muchacho de dinero, aristócrata incluso. Simón recibe la educación de grandes tutores privados, uno de ellos el señor Simón Rodríguez, que tuvo incluso mucha formación en él. Gracias a sus tutores, Bolívar conoció obras que estaban por el más alto nivel en Europa, como el iluminismo y también sobre Grecia y Roma clásica, que en ese entonces era de privilegio nada más quien aprendía esos temas, muchachos. A los 9 años, Bolívar perdió a sus padres, lamentablemente, y quedó a cargo de su tío. A los 15 años, fue enviado a España para seguir estudiando, y en Madrid se desarrolló con el círculo de gente más adinerada de la época y con las famosas familias reales que había. Era un muchacho que aprendió mucho en este aspecto de manejar el entorno y la diplomacia. Ya desde ahí mostraba grandes dotes de líderes y conocimientos políticos. Si hablamos de la parte amorosa, de la parte sentimental, en el año 1803 regresa a Caracas con la señora María Teresa Toro. A ella la conoce con poco tiempo y se casa en el año 1802. Así que ya vino casado con su esposa. Esta es la imagen de un cuadro de la época, más o menos Bolívar, ¿no? Y esta mujer europea a su lado. Pero lamentablemente ella muere de fiebre amarilla una vez que vuelve a España. La muerte afectó mucho a Bolívar, quien decidió, como todo un caballero en ese aspecto, no volver a casarse de nuevo. Cuando Bolívar vuelve a Europa, vuelve a España después de esta trágica situación, eh, regresa con el señor Simón Rodríguez, quien era quien lo cuidaba en el año 1804. En Europa estuvo en la coronación de Napoleón, ese personaje que había tomado la rienda de España, conquistando este francés, ¿no? Y justamente él estuvo en la coronación de Napoleón como el nuevo rey de Italia en la ciudad de Milán. Bolívar perdió respeto por Napoleón, porque él claramente admiraba, él se codiaba con Napoleón, conocía a esa gente de dinero. Cuando vio que Napoleón, por el poder, porque Napoleón por el poder quiso ser igual que los reyes, porque no era de familia real, sino era un militar, se corona rey, él lo tomó como una traición a los ideales, al pensamiento. Bolívar decía, te convertiste, como dice una película así medio de acción, ¿no? Te convertiste en lo que juraste no, nunca ser, ¿no? En lo que juraste eliminar. Te convertiste en lo que no debías ser. Se convirtió en rey. Y el rey, para los principios y valores que tenía Bolívar con la formación que tenía, ¿no? Era lo peor que había. Porque significaba esclavismo, ¿no? Bolívar no lo podía creer. Ya en Italia, le dice que no va a descansar, ¿no? Justamente a su tío hasta que libere completamente España, libere todo lo que es del control español, que libere a nuestra hermosa Hispanoamérica. Esa fue su promesa y él lo logra. Justamente, si ponemos un hincapié, muchos autores dicen, ese acto de Bolívar, que como diría, ¿no? Se le cayó a Napoleón cuando Napoleón se vuelve rey, ¿no? Es lo que Bolívar le hace regresar a América y tomar las fuerzas y liberar su patria. Porque a él no le afectaba mucho, si te das cuenta, a él no le afectaba mucho porque era una persona de dinero, no le faltaba. Así, en el año 1808, Napoleón instigó a su hermano José Bonaparte y lo forma también como rey. O sea, su familia, Napoleón, comenzó a coronar a todos lados. Este todavía hizo que más Bolívar se enojara
y tomara como una especie de ya burla hacia los ideales de liberación. Así que hizo las juntas regionales de Hispanoamérica y decidió luchar en contra del rey. Y no solamente eso, sino eliminar a los Bonaparte, que perdieran todas sus colonias que tenían, porque si el rey de España era el hermano de Napoleón, José Bonaparte, eh, era el tirano prácticamente que maltrataba también a su gente, y más aún que trataba de tener una idea que Bolívar no compartía, la idea de los reyes, la idea del imperialismo, del realismo, eso no quería ya Bolívar. Bolívar quería que cambiara las cosas. Ese año, en la Junta de Caracas, se declara la independencia ante España y Bolívar fue enviado a Inglaterra con Andrés Bello y Luis López Méndez. Bolívar regresa a Venezuela el 3 de junio de 1811 y da un discurso en favor de lo que es la independencia americana y la sociedad patriótica, buscando la unión de todos los países de Sudamérica en contra de las coronas españolas, formando un solo tipo de gobierno. El 13 de agosto, las fuerzas patriotas, bajo el comando de Francisco de Miranda, lograron la victoria en Valencia. El 24 de julio se da el Manifiesto de Cartagena, donde en el año 1812 Miranda se rinde después de varios desastres militares y Bolívar tuvo que, lamentablemente, irse a Cartagena. En el manifiesto, Bolívar dice que Nueva Granada, o sea, lo que actualmente es Venezuela, debería ayudar a liberar lo que era Venezuela. Justamente, Nueva Granada, perdón, me estoy confundiendo, era lo que era Colombia, le dice, ¿no? Nueva Granada debería ir a ayudar a Venezuela que se libere también, porque ha perdido Miranda y no hay quien libere, porque lo que buscamos era la libertad, justamente la libertad de todo Sudamérica. Ante esto, empieza la gran revolución. Bolívar, con este mensaje, recibió apoyo de Nueva Granada, lo que actualmente es Colombia, y en 1813 invade Venezuela. Entra a Mérida un 23 de mayo y se proclama él mismo libertador por el pueblo. El 8 de junio, un mes después, 2 semanas después nada más, Bolívar anuncia una guerra a muerte en favor de la libertad. Y empieza nada más que la famosa campaña libertadora o corriente libertadora del norte. Bolívar toma la ciudad de Caracas de Venezuela el 6 de agosto y 2 días después se proclama la Segunda República de Venezuela. Fue solo temporalmente un exitoso porque confirmó a Bolívar como jefe del movimiento revolucionario. Después de varias batallas, Bolívar tuvo que huir de nuevo porque comenzó a perder y se va a Jamaica porque no pudo liberar completamente todo. Ese mismo año Bolívar viaja a Haití y solicita al presidente que le ayude a liberar a su patria, a Hispanoamérica. En el año 1817, con ayuda de Haití, Bolívar regresa de nuevo al continente para seguir luchando. 2 derrotas, él no se rinde. En la batalla de Boyacá y el Congreso de Angostura son justamente las 2 grandes victorias que va a tener Bolívar. En la batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819, Bolívar logra una gran victoria y junto a su ejército de la revolución, que así lo llamaba, ese año crea el famoso Congreso de Angostura. En este congreso, Bolívar elimina Nueva Granada y funda la Gran Colombia, que iba a tener unido a Venezuela, a Colombia, a Panamá y a Ecuador, que también logra liberar, el cual él se nombraba como nuevo presidente de la Gran Colombia. Entonces, se eliminó Nueva Granada, se eliminó Venezuela, Caracas, que era justamente una capitanía, y se funda un virreinato, capitanía de Caracas, perdón, y se funda la nueva unión de países que viene a ser el país la Gran Colombia, así la llamó él. Recuerda, la Gran Colombia era Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. Eso era el nuevo gobierno que tenía Bolívar. Ante esto, Bolívar decía, bueno, ya libramos el norte, pero los españoles no se van. ¿Qué hacemos? ¿Dónde está el problema? Pues tú y yo sabemos que el problema estaba que la fuerza española no estaba en el norte. ¿Dónde estaba la fuerza española? En Perú, en Lima. Así que él decide ir a Lima y liberar justamente el Perú. Esa fue su principal función. Y así, después de su victoria en las batallas de Pichincha, junto a su famoso mano derecha, José Antonio de Sucre, el 23 de mayo
de 1822, el norte de Sudamérica queda completamente liberada. Con esta gran victoria, Bolívar se prepara para marchar. Se dirige justamente con su ejército a los Andes para llegar al Perú. El 26 de julio de 1822, más o menos 2 meses después, Bolívar tuvo una conferencia muy importante en la misma ciudad de Ecuador, en Guayaquil. Tuvo justamente el encuentro con San Martín, el encuentro para discutir cómo liberaríamos el Perú, porque él dijo, bueno, me enteré que hay un disque libertador como yo que está en el sur, ¿no? Un tal San Martín, don José, dice, bueno, voy a hablar con él para ver cómo llegamos a un acuerdo, qué podemos hacer. Cuando se encuentra con San Martín, la idea era una sola, liberar el Perú y así acabar con el poderío español. Pero cómo hacerlo era el problema. No coincidían los dos. Había muchas diferencias. Y Bolívar tenía una diferencia de San Martín, que nació en una familia de recursos medios, se formó en España como soldado y liberó, ¿no? Y buscando la democracia, ¿no? El principio de libertad. Bolívar tenía todo, acuérdate, no era un chico pobre. Lo que él hacía era por él mismo prácticamente, por la decepción de haber sido defraudado sus ideales. Así que Bolívar decide no estar de acuerdo con San Martín y le dice, yo tengo más soldados y yo pienso diferente que tú, ¿no? Porque San Martín ya estaba en el Perú y no logró nada. Los criollos no se dejaban, no cooperaban. Bolívar le dice, tú cometes un error, tú vas a hablar, yo no voy a hablar. Yo soy el conquistador y yo voy a ir a ordenar las cosas allá. Así que el libertador Simón Bolívar, que justamente se llamó el conquistador porque iba a dictar un gobierno, iba a ser una dictadura, porque recuerda que también se nombró presidente de la Gran Colombia, le dice a San Martín que la única condición para que él vaya y ayude a liberar el Perú es que él se vaya, que San Martín se fuera. Nadie sabe lo que ocurrió en esa reunión exactamente, pero sí sabemos una cosa, San Martín se va, vuelve a Argentina, mientras que Bolívar prepara su gran lucha contra el imperio español, contra la corona española para liberar Sudamérica. Ahora, en 1823, Bolívar toma el comando y invade el Perú. En septiembre llega a Lima, con Sucre, para planear el ataque. El 6 de agosto del siguiente año, 1824, Bolívar y Sucre derrotan junto al ejército español en la batalla de Junín. El 9 de diciembre envía solo a Sucre, acuérdate, para que destroce lo último que le quedaban de los españoles. En la batalla de Ayacucho eliminan la presencia de España en Sudamérica. Logran la libertad de Sudamérica. Luego de la independencia del Perú, el 6 de agosto Sucre crea el Congreso del Alto Perú, en el cual va a formar un nuevo país que es Bolivia. ¿En honor a quién? A Simón Bolívar, justamente, su líder. En la Constitución del año 1826, que nunca fue usada y que fue escrita por Bolívar, eh, también se crea un Congreso, que es justamente el Congreso de Panamá, donde se busca la conferencia para dar la idea de formar el nuevo Estado peruano-boliviano, formar la alianza. Pero en este plan no incluía a Chile ni a Argentina. Ese fue un gran problema. En las ideas que tenía Bolívar en su mente decía, Hispanoamérica necesita un solo tipo de gobierno, que tenga poder político, que mande, y militar, que vea las armas. Que solo tenga una sola autoridad, no varios presidentes, no varios países, solo uno. Obvio, ¿no? Él. Pensaba que el sistema de gobierno de un país debía reflejar los valores y las características de una sociedad. Es verdad, su modelo era ideal. Se parecía mucho al modelo de la Gran Bretaña. Gran Bretaña hasta ahora sigue teniendo reyes. Solamente que iba a ser un nombre diferente, se iba a llamar Estado Republicano, parecido a quién? A lo que pasaba en el norte de América, a Estados Unidos. Diferentes estados, pero uno solo líder, una sola ley, porque esto es Estados Unidos. El sistema en que él garantizaba la libertad del individuo, pero también le daba elementos para estar sometidos a la ley, lo hacían también como un presidente que mandaba siempre. El presidente vitalicio, decía él, que nadie lo pueda sacar hasta que muera. Conservar el poder era un aspecto ya no republicano o un aspecto libertador, sino un aspecto dictatorial. En el año 1827, rivalidades personales entre sus generales que tenían a él explotaron guerras civiles entre ellos, ocasionando que Sudamérica eh, perdiera la unión con Bolívar. Ya acorralado en las guerras faccionales que tenía su gente,
Se enferma de tuberculosis. El Libertador, lamentablemente, perdió todo. Y siendo una persona millonaria, pierde y muere en la pobreza total. El 17 de diciembre de 1830 muere con gran desilusión, expresa en sus frases más famosas: he arado en el mar. O sea, he sembrado o he hecho tantas cosas, decía él, ¿no? En el mar, donde nunca va a crecer. Toda su cosecha, todos sus esfuerzos que logró y tuvo la oportunidad. Lamentablemente, como todo ser humano se equivocó y terminó de la peor forma, ¿no? En la pobreza extrema, su gente dividida y no recordado. Sin embargo, hay que darnos cuenta que no fue así. Esa frase de arado en el mar solo es una frase, casi diríamos que un poco mentirosa, porque él es inmortal en nuestra historia, en la historia de todos los países, mayormente de Sudamérica. Lo recordarán por un gran estratega militar, político, lamentablemente, ¿no? A veces hay errores que cometen, ¿no? Y él, como dice, ¿no? Tuvo que pagar aro en el mar. Muy bien, nos vemos en un par de horas en el Zoom. Vamos a tener una pequeña práctica. Trata de conectarte porque vamos a hacer una práctica. Por favor, no faltes. Ten un buen día. Chao.